Buenas noches a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Hoy nos toca el subit número 12 con el título ¿Cómo cuidar cuidándome? Economía del cuidado. En esta ocasión les voy a presentar a la licenciada Ana Cristina Contreras Flores. Ella es licenciada en Psicología del Desarrollo por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es maestra en investigación en psicología por la misma universidad. Dentro de su trayectoria laboral se ha desempeñado en la consulta privada durante 7 años, enfocada a infantes y adolescentes en temas relacionados con la conducta, dificultades afectivas, sociales y de lenguaje. En la parte de la docencia se ha impartido en diversas universidades de Baja California y actualmente doctorante en el doctorado interinstitucional de psicología con el tema relacionado a las prácticas de cuidado de la población indígena migrante. También nos está acompañando Paulina Alejandra Vázquez García. Ella ya la conocemos, es nuestra psicóloga de prácticamente cabecera, que nos ha acompañado en todas las charlas. Y pues bueno, ahora sí que le damos la bienvenida a todos y Cristina, te damos la palabra. Muchas gracias, por el espacio y pues es la presentación, pues sí, como comentas, uno de mis temas es referente al cuidado, ¿no? Y pues por eso el día de hoy la charla sobre cómo cuidar y cuidándome. Algunas preguntaban qué era esto de la economía del cuidado, pues espero que durante esta presentación y pues esta forma de que estemos trabajando, pues pueda quedar un poco más claro que a qué nos referimos con eso, que pues en realidad es algo que al día a día nos acompaña y sobre todo como mujeres, ¿no? Entonces por eso la importancia de hablar de este tema y de cuestionarnos esta parte de cómo nos cuidamos y cómo es importante también el cuidado, ¿vale? Y bueno, antes que nada, pues ya me hicieron mi presentación, pero quisiera leerles un fragmento un poco de mi día a día, ¿no? Porque es algo que creo, como decía, a todas nos trastoca un poco, a todas nos sucede que tenemos cuidados hacia otras personas, hacia nosotras mismas, pero pues a veces son diferentes distribuciones o diferentes formas en que nosotros decimos esto es para este tiempo de cuidado, este tiempo para otra cosa o el trabajo, ¿no? Que a veces es lo que más nos puede agobiar en algunos momentos. Bueno, y dice así, suena la alarma, me levanto presurosa, en mi cabeza ya tengo un listado de pendientes. Me pongo a hacer un desayuno rápido, café, ponerle comida a mi mascota, sacar la ropa de la lavadora que olvidé anoche porque llegué rendida del trabajo y me quedé dormida. Y termino, limpio un poco y me baño para irme corriendo a trabajar nuevamente. Y bueno, pues eso es como un fragmento de mi día a día. Creo que cada quien tiene distintas formas de levantarse, pero siempre hay algo en la cabeza, ¿no? Que tenemos que hacer. Yo en mi caso pues tengo una mascota, una gatita que cuido, pero pues hay personas, mujeres que cuidan más que una mascota y pues no, nada más son las infancias, quizá a veces también son algunos cuidados que damos a nuestra pareja o a un ser cercano que está viviendo con nosotros, ya sea la abuela, ya sea una tía, entonces pues creo que podríamos todas pensar en algún momento de cómo es nuestro día a día y cuánto desde un inicio tenemos que ver con esos cuidados hacia una, por ejemplo, mi desayuno que puede ser un café o ponerle comida, ¿no? A un gato. Entonces, que es cuidar a alguien más, pero que igual lavar la ropa es importante, pero no tenía ya energía, ¿no? Entonces, quien se hace cargo de esas cosas, pues es una misma o algunas personas cercanas en nuestro, pues, nuestro hogar, ¿no? Pero pues a ver a quién le tocan más estas tareas, pues es algo que vamos a ir revisando un poco, ¿vale? Y a veces, Cristi, ¿cómo nos levantamos corriendo? ¿No? O sea, es todo esto. Hoy yo, como a las 11:12 tuve oportunidad de empezar a contestar WhatsApp y yo dije, llevo toda la mañana corriendo desde que me levanté, ¿no? Haz esto, sigue, sal, prepara. Y a veces no nos damos estos respiros que pues, se relaciona mucho con lo que hablábamos la conferencia pasada del estrés, ¿no? Y que a veces tenemos que darnos estas pequeñas pausas, ¿no? Y justo que a veces también estas pausas es cuando nos enfermamos, es cuando nos toca, quizá estamos menstruando y no tienes la misma energía, ¿no? O sea, te das cuenta quizá ahí que incluso tu sistema inmune está hablando que pues no, cuánto tiempo te has podido dar para que
realmente tu sistema inmune esté bien y no cualquier como situación que pueda afectarle, pues esté bien, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver incluso como a veces nos podemos enfermar y son esos únicos días que podemos descansar porque nada más se nos juntan más tareas quizá y nos puede resultar de todas maneras más estresante. Entonces, ahí esa es la cuestión que a veces tenemos, ¿no? O sea, sí me tomo mi descanso, pero va a implicar doble trabajo después, ¿no? Entonces, también esas condiciones ahorita podemos platicarlas un poco, ¿no? Como nuestro día a día, a pesar de que querramos darnos ese espacio, pues a veces es imposible pensarlo, ¿no? Pero pues poquito a poquito ir viendo qué cosas sí puedo y están en mi entorno y qué cosas exigir también al medio. Vale, muchas gracias, Pau. Bueno, ahí platicando un poco qué es lo que quisiera que hiciéramos hoy. Por un lado, ¿qué es el cuidado? No vamos a hablar qué es esto del cuidado, vamos a pues saber cómo me cuido, cómo me cuidan, hacer algunas actividades reflexivas que si ahorita nos están viendo desde sus espacios, pues estaría muy bien que se dieran ese tiempo de poderse sentar un momento y tener una hoja, un lápiz y poder hacer estos ejercicios, ¿no? Quisiera que pudiéramos tener esta interacción. Y después saber que también no es cuidado, pero se nombra como cuidado, y después de esto otra actividad reflexiva, ¿vale? Que eso sería como para ir cerrando y esperando como que esto sea, pues también una parte que nos llevemos desde nuestra experiencia, no nada más desde la parte teórica, ¿no? Que podríamos decir qué es esto de la economía del cuidado. Bueno, pues entonces para iniciar un poco sobre este tema, el cuidado pues se ha relacionado comúnmente con la cura, con la salud, sobre todo en los ámbitos de salud, ¿no? O sea, nosotros podríamos hablar de los cuidados en la salud, pero a veces no se habla de los cuidados psicológicos que tendríamos que tener hacia nosotras, ¿no? O sea, saber que pues íbamos al médico porque estamos enfermas, pero es algo que ya es gratuito, pero en el caso de ir a psicología, una terapia o tener un espacio propio para poder pensarse, pues a veces en las mujeres es un espacio que no es posible, ¿no? No se puede dar de una forma natural. Se busca ese espacio, pero aún así, pues sabemos que la terapia pues sigue siendo privada, ¿no? Es algún privilegio que podamos tener algunas. Sí existen opciones de terapias que son más económicas, pero pues se supone que eso debería ser un derecho, ¿no? La salud mental también, y que es algo que se está trabajando, pero pues sabemos que México en eso todavía nos hace falta, ¿no? Entonces, pues sabemos que se parte de esto, ¿no? De la parte que nada más relacionaríamos el cuidado con la parte de la salud. También pues se puede referir como esta parte de preocuparnos por algo o de prevenir que pase algo, ¿no? Eso sobre todo. Es interesante porque el término es derivado del latín que significa cogitatus, que es coagitare y que significa pensar, reflexionar. O sea, el cuidado desde sus orígenes lo que quería hacer es como eso, que tuvieras un momento de pensar, reflexionar, ¿no? Y esto, ¿cómo podríamos relacionarlo en la parte de decir, cuando yo me cuido es que yo ya preveo algo, eso quiere decir que yo ya reflexioné sobre algo, ¿no? Entonces, quiere decir que yo tengo un aprendizaje previo que me hizo pensar no volver a hacer ciertas cosas o volver a hacerlas porque fueron buenas para mí. Y eso, pues, lo podemos ver en todos los ámbitos. Entonces, desde ahí es como ver que el cuidado implica pensarnos y pues justo como relacionándolo esto con poder tener un espacio para pensarnos a nosotras, poder quizá escribir algo sobre mí, poder hablar sobre mí, quizá en un espacio terapéutico o solo con amigas, pues implica esto, ¿no? Pensarnos o reflexionarnos. Por otro lado, pues el cuidado pues tiene que ver con valores y actitudes que hacen un buen vivir. O sea, si yo me cuido es para yo vivir bien, no para no vivir cosas, al contrario, ¿no? Entonces, bajo este argumento, pues lo que yo cuido es como para que yo prevenga cosas o tenga condiciones mejores que las que tendría antes o alguien tenga mejores condiciones, ¿no? Es como, me acuerdo mucho de ponte el suéter porque yo tengo frío, ¿no? O sea, también cómo podemos cuidar a alguien a partir de eso. Y bueno, también hay otra parte muy interesante, importante aquí, que vamos a ir ya trastocando desde cómo hay una diferencia entre ser hombre y mujer y qué cuidados nos tocan a cada quien. Y hay cuidados que se nos imponen, ¿no? O sea, en el caso de mujeres podríamos ver que desde chicas tenemos juegos que tienen que ver con la crianza, que tienen que ver con
trabajos como de cuidado que tienen que ver con la enfermería, ser maestras, que ahorita ya esto está un poco más diversificado, ya hay más posibilidades, pero aún así vemos la brecha entre que los grupos de estudiantes, quizás siempre en las materias o profesiones que tienen que ver con cuidado, pues vemos mayoría de mujeres, ¿no? Ya sea psicología, enfermería, ser docente, tanto de niveles educativos más pequeños como también en la universidad, ¿no? Entonces, ese tipo de profesiones pues tienen que ver con eso, pero sobre todo en casa, ¿no? Que es lo que vemos que quizá las mujeres nos hacemos cargo porque nos tenemos que hacer, pero también los hombres, ¿no? O sea, es como tú en la casa, yo tengo que proveer y traer la parte económica a la casa. Entonces yo cuido a partir de salir y sacar esta parte económica. Y bueno, entonces ahí es donde entra esta parte, ¿no? Nosotros entramos, nosotros exigimos ese espacio, ¿no? De también tener derechos laborales, de poder trabajar para generar como una independencia económica y pues tener como pues una voz y voto distinta, ¿no? Igual a la de los hombres. Entonces en esta parte pues hay cuidados que de alguna forma se fueron precarizando, porque ahora si mamá y papá están trabajando, ¿dónde quedan las infancias que se cuidaban, no? O quién lava la ropa, o quién es la persona que también hace de comer, o que hace sus labores en la casa. Y ahí vemos cómo esta disparidad pues se hace más grande, que ahorita vamos a ver un poco cómo eso también ya se ha medido desde el INEGI, que el trabajo que se hace del cuidado pues tiene que ver que en la casa no es remunerado, o sea, no se paga ese trabajo, pero entonces a la mujer se le dobletea el trabajo, ¿no? O sea, la mujer llega quizá del trabajo y tengo todavía que cocinar, tengo todavía que lavar, entonces en las encuestas se ha visto que las mujeres en México pues tenemos doble jornada laboral en comparación de los hombres, de cuestiones generales, ¿no? Entonces también podríamos ver algunos hogares donde el hombre y la mujer son los que se reparten estas tareas, pero en la mayoría pues no se ve esta diferencia, ¿vale? Y bueno, en esto es como una parte donde ya se están haciendo políticas públicas, se están haciendo, viendo el cuidado como un derecho universal y también como revalorar el cuidado y darle este valor económico, ¿no? Entonces ya se ha habido como estas avances en la parte de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, tener un sueldo digno con derechos laborales, que es algo que está avanzando poco a poco, porque pues si nosotras salimos también a trabajar, quizá tenemos alguna niñera, quizá tenemos alguien que está limpiando la casa y de todas maneras, si volteamos a ver ese contexto, pues son quienes, son mujeres las que están ahí trabajando, ¿no? No son hombres los que están limpiando, no son hombres los que son niñeros, entonces podemos ver algunas diferencias todavía significativas, pero que se sabe que pues no tendría que ser tan rápido estos cambios, pero que son pasitos pequeños, ¿no? Que se van dando como en estos cambios de redistribuir como las prácticas de cuidado que tenemos. Y bueno, pongo esta imagen del embarazo, porque justo el que a la mujer se le relacione con el cuidado, hay documentos donde mencionan que esto tiene que ver con la naturaleza de la biología, ¿no? Como relacionar que como la mujer es la que se embaraza, naturalmente es la que cuida, pero pues algo de la cultura occidental que tenemos es que quizás se le decantó toda pues la parte, la responsabilidad de la crianza a la mujer, que incluso en los trabajos, ¿no? ¿A quién le dan más tiempo de incapacidad en México? ¿Quiénes son las que tienen que tener estas condiciones de buscar que en un empleo y les pregunten en una entrevista, pero ¿piensas en embarazarte o no? O sea, a los hombres no se les pregunta esto, cuando pues si se embaraza también su pareja, pues implica algo, ¿no? Debería implicar algo también. Entonces, pues esa parte es algo que desde como que se ha justificado en la naturaleza o biología, pero que pues no tiene sentido porque pues se ha construido, ¿no? Y el cuidado tiene que ver con que sí ha sido necesario para construir nuestras sociedades, pero que no ha sido tal cual valorado e incluso fue más como infravalorado por la cuestión de que se hace por la mujer y que es el deber de la mujer. Entonces, bueno, antes que continuar un poco, quisiera hacer alguna dinámica si es que están por ahí o alguien en vivo, o ustedes que me quisieran contestar, ¿no? ¿Qué es el cuidado para ti? A veces es muy complejo contestar esto porque el cuidado, pues es una palabra que podemos usar hasta para decir, oye, cuidado con esto, ¿no? Pero
la parte es como tan metafórica que incluso pues es un problema que ahorita está sucediendo como para universalizar el concepto, pero pues un poco nosotras pensando en qué personas piensas cuando hablas de cuidado, ya sea que cuando me enfermo, con quién voy, cuando está alguien enferma, ¿qué hago, no? ¿Qué acciones son tal cual de cuidado? ¿Quiénes son quienes me cuidan? ¿A quién cuido yo? Creo que con estas otras preguntas podríamos definir qué es el cuidado. ¿Alguien quisiera contar? Ustedes mismas. Yo participo y ahorita Eli que nos diga si alguien más escribe, ¿no? Pues me pusiste a pensar. ¿En qué personas piensas cuando hablas de cuidado? Bueno, yo tengo un hijo de 16 años, entonces inmediatamente me trasladé a él, ¿no? Yo como cuidadora. Tengo dos perritas, una de ellas ahorita está pues un poquito enferma, entonces también son como lo que yo cuido, ¿no? También pues me ha tocado cuidar un poquito, la verdad, a mi mamá, que hace poco se fracturó una fractura, pero pues es eso, ¿no? El acompañamiento, de repente ir al médico. Pues mi hijo ya está un poquito grande, entonces ya no tengo mucho que cuidarle realmente, ¿no? Ya esa parte la he ido soltando como para irlo haciendo autónomo. Ya no le preparo a veces ni de desayunar, porque bueno, ya él sabe cuidarse en ese aspecto. Y aquí, ¿quiénes me cuidan? Esto ha sido también como algo muy importante para mí, porque bueno, en lo que va del año llevo 2 cirugías, ¿verdad? Entonces, una de ellas de rodilla, entonces me incapacitó bastante y pues muchas amigas, ¿no? Una amiga vecina que vive aquí a un lado de mi casa era quien me llevaba a rehabilitación todos los días, a veces me alimenta, ¿no? Ella cocina mucho y a mí me gusta comer, entonces ella es una persona que me cuida mucho, ¿no? También mi familia, obviamente, de estar conmigo en el hospital, otra amiga se quedó un día en el hospital, entonces para mí las amigas siempre me han cuidado mucho, ¿no? Creo que las principales personas que me cuidan, ¿no? Muchas gracias, Pau. Bueno, nada más para contestar un poco esto, que me parece interesante cómo lo nombras, ¿no? Cómo también desde un inicio hablamos primero de lo que cuidamos. O sea, eso a veces habla mucho de qué tenemos más presente y cómo esa parte, quizá no tan profundizando, pero sí, cómo a veces siempre hablamos primero de lo que cuidamos, ¿no? Y que tampoco es como no hay que cuidar a lo demás, sino como esta proporción que le damos, ¿no? Una balanza quizá a estos cuidados que podemos dar y que pues justo, ¿no? Cómo nosotras y nosotros nos damos cuenta quién está para nosotros cuidándonos, suceden estas enfermedades, ¿no? O sea, yo también veo este punto como perspectiva sobre las enfermedades que comúnmente pues lo podemos pasar muy mal, pero en ese momento también es un momento reflexivo de saber hoy quién está conmigo y no para juzgar quién no está o esta cuestión, sino como pues saber que hay gente que te puede cuidar y también permitir que te cuiden, ¿no? Porque a veces eso es difícil aceptarlo y que lo puedas tomar o incluso pedir ayuda, ¿no? Que seas cuidada. Entonces, pues creo que ahí contestas mucho de qué es el cuidado para ti. Muchas gracias, Pau. Pues, híjole, yo quisiera aquí comentar varias cosas que me están diciendo bastante fuertes, pero pues es verdad. Este, sí, o sea, para resumir así todo lo que nos están contando acá, pues las mujeres que padecemos endometriosis, generalmente eh, en muchas ocasiones nuestra familia no nos entiende, no comprende bien qué es la enfermedad. Y muchos días nos sentimos físicamente mal, ¿no? O sea, traemos dolor, algo, ¿no? Tenemos algo, pero cuando se trata de cuidar a alguien de nuestra familia, como que se nos olvida a veces que nosotras mismas nos sentimos mal y sacamos fuerza de no sabemos dónde para cuidar a nuestros papás o un hermano o algo así. Pero, por ejemplo, sí, ahorita, por ejemplo, me comentan por qué nosotras sí hacemos eso y por qué no recibimos
lo mismo, ¿no? Cuando nosotras necesitamos ese apoyo. Pero pues bueno, poco a poco ahí yo creo que se va a ir entendiendo más y comprendiendo más acerca de este padecimiento. También fíjate aquí nos comenta Isabel Pérez que dice que para ella se siente muy bien se siente muy tranquila al saber que está bien y saber que le está enseñando a su hijo a estar lo mejor posible. Luego Nancy Vega nos dice que trata que todos los días que se vaya a trabajar y cuando de plano se siente mal, dice que se regala hay como que aquí un regalo completo, incluso pues no realiza las tareas de casa eh, y que su hijo es muy empático con ella en este aspecto. Y en su trabajo dice que pues sí tiene mucho cuidado y la cuidan de igual forma. Y Isabel nos dice que de quien más ha recibido apoyo es de su hijo. Y en ocasiones de extraños completamente. Como dicen, a veces uno no sabe quién te va a apoyar, de dónde va a venir la ayuda, es cierto. Y fíjate, yo creo que esto que dices, Eli, tiene mucho que ver con algo que hemos platicado un montón de veces, lo normalizado que está el dolor menstrual y esto no se habla, es un tema tabú. Entonces, a lo mejor para nuestras mamás, tías, abuelas, incluso que es que tengo cólicos muy fuertes, es como, ya, o sea, estás haciendo algo que no se debe, ¿no? Tocar esos temas que son privados, son íntimos, ¿no? O es normal, así lo vivimos todas y entonces tú también tienes que aguantarte. Yo ya lo he comentado, o sea, de repente mi mamá se enojaba cuando hacía publicaciones de la copa menstrual o algo así en mi Facebook, porque también es romper estos esquemas de que son procesos biológicos que vivimos pues las mujeres que yo ya ni sé cuántas somos, pero creo que somos más de la mitad de la población, si no me falla esto. Entonces también es normalizar esto. Y fíjate, también me acordaba algo que he leído mucho en los grupos, la preocupación de las mujeres que son mamá de no poder cuidar a sus hijos, ¿no? Cuando están enfermas, no, enfermas no, cuando están menstruando, cuando tienen dolores incapacitantes también por la enfermedad, o sea, esta es una preocupación y algo que a mí me sorprendió mucho desde que llegué a los grupos, a los chats, es como el apoyo, ¿no? Lo que hay, la sororidad que hay con respecto a la enfermedad, ¿no? Que a veces ahí lo encuentras. Sí, muchas gracias. Creo que pues me dan mucha luz, ¿no? Como a entenderlo también yo el cuidado más. Y como esto también, pues lo que comentan, ¿no? Una parte de que se habla de lo valioso que es el cuidado también, es como esto que comentaban algunas de ellas, ¿no? Que cuando tú te pones a cuidar a alguien más, te sientes bien. Y es parte de también la importancia y la riqueza del cuidado, ¿no? Hacia las otras personas, porque no, cuando una cuida, se siente bien de cuidar a alguien más, ¿no? Entonces, la cuestión no es como eso que decía, ¿no? No es como vamos a dejar de cuidar, pero saber cómo está distribuido este cuidado y cuánto me dan también a mí, cuánta reciprocidad tengo. Y pues conocer esos contextos, ¿no? Ya Pau comentaba, lo paso así con mi comunidad, que ellos sí me entienden, que podemos entendernos porque estamos en las mismas como condiciones, podría decirse, pues eso habla de esta diferencia y que pues eso como un tema tabú, pues claro que también tiene mucho que ver con eso de ser mujeres y ser las luchonas, las que no nos duele y que pues no sé, comúnmente a mí me pasa en mi entorno y en varios como de un hombre se puede enfermar de gripa y entonces él se queda en la cama y no puede hacer muchas cosas, pero una mujer se enferma de gripa y sigue haciendo todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros menstruamos tenemos hasta incluso un umbral más alto que los hombres y entonces esta condición se da, ¿no? Así como de, ay, es normal que tengas estos cólicos y por eso también la endometriosis, ¿no? O sea, ¿cómo no se puede diagnosticar a partir de esta condición cultural que nosotros tendríamos que aguantar y no se hace un buen diagnóstico? Entonces, este acompañamiento que podríamos buscar en la familia quizá pues puede ser complejo, pero que si
se buscara realmente que ellos se involucraran de otra forma, pues sería como primero comprende qué me pasa y valídalo, y después de eso, pues ahora sí acepto estos cuidados o ayudas que me puedas dar, ¿no? Y como dicen, a veces en los espacios o personas extrañas es donde recibimos más la ayuda o ciertas formas de cuidado, pero pues que igual buscarlo en nuestro entorno, buscar esos espacios también está en una como decir, bueno, en qué yo le doy más tiempo, ¿no? O sea, y si ahorita no está ahí, pues hay batallas que tenemos que luchar, otras que no. Si de por sí ya estamos con algunas condiciones extras, pues una más a veces es como de más, ¿no? Todavía. Hay una frase que a lo mejor ya la leíste también tú en Facebook, ya la han leído, ¿no? Es un texto largo, pero es, las mujeres siempre tenemos que poder, ¿no? O sea, no hay opción. No, tienes que cuidar, tienes que ir, incluso a costa de ti misma muchas veces, ¿no? Que es donde tenemos que aprender que para cuidar hay que cuidarnos, ¿no? Esa es también como una premisa básica del cuidado y no se nos tiene que olvidar, ¿no? Y justo porque no podemos cuidar sin estar cuidadas nosotras, o sea, también a veces esos cuidados que podemos darle a las otras personas quizá tampoco son los mejores porque yo no estoy bien, ¿no? Entonces, también no se trata como de romantizar o decir, los cuidados siempre son buenos, porque también hay cuidados negativos, que ahorita Pau comentaba, por ejemplo, con su hijo, ¿no? Es como, que ahorita vamos a ir viendo cómo nosotras también nuestro entorno, pues enseñamos a que se cuiden y no cuidarlos toda la vida, porque eso implica que tú tengas, o sea, es una dependencia, ¿no? Y entonces hay cuidados que descuidan a la otra persona y que es como una persona imposibilitada de cuidarse, ¿no? Entonces, saber hasta dónde también es importante delegar ciertas responsabilidades, delegar ciertos cuidados, pues habla también del desprendimiento y del cuidado hacia sí, a una misma, ¿no? Sí, así es. Vale, muchas gracias. Bueno, pues ahorita vamos a pasar un poquito a esto, que es el concepto tal cual ya después de escucharlas un poco, desde Batiani, que es una autora uruguaya, ella habla de las políticas públicas sobre el cuidado y entonces hace una definición en función de ciertos elementos que lo trastocan, ¿no? Uno es la parte de la perspectiva feminista, que es donde se toma en cuenta ya el cuidado y que lo toman en cuenta en las políticas públicas. Entonces, no es solo el cuidado, sino el cuidado desde la perspectiva feminista, y en eso pues se define como esto, ¿no? Como un trabajo que puede ser remunerado o no remunerado, es decir, pues se me puede pagar o no. Y pues se puede realizar, pues se tiene que realizar con las personas que necesitan ayuda. O sea, siempre hay que como contemplar eso, ¿no? ¿A quién damos cuidado? Quien necesitan ayuda. Son adultas, adultos mayores, las infancias, personas que tienen alguna enfermedad. Esos son como los cuidados que se esperan del contexto, ¿no? O sea, que nosotros podríamos hacer. Pero bueno, en esa parte ahorita vamos a platicar un poco también como de que hay unos cuidados que quizá no tendríamos que hacer, pero se hacen, ¿no? O sea, ¿cómo sería un cuidado que una persona que no lo necesita ayuda? Es como de, bueno, si hay un calcetín tirado en la casa, todas las personas que están ahí pueden recoger ese calcetín. Tú dices, yo decido cuidar la casa y yo recojo el calcetín, pero si alguien más lo tiró y no lo levantó, pues esa persona está siendo cuidada por otra, pero esa misma persona podría hacerlo, ¿no? Entonces esos cuidados también existen, pero pues serían los que tendremos que reconsiderar si son necesarios o no, porque la otra persona los puede hacer. Y hay que irlo normalizando, ¿no? Yo aquí hay una anécdota que viví con mi hijo cuando tenía 9 años. Pues su papá y yo nos acabamos de separar, ¿no? Entonces, antes de la separación estábamos como en roles, él era el proveedor, yo en casa, porque estaba estudiando y bueno. Entonces nos separamos y un día lo puse a barrer. Volteé así, pero ¿por qué si tú eres la mamá, no? Y entonces fue así, me lo llevé de la mano, ¿no? Le digo, a ver, ¿quiénes vivimos en esta casa? No, pues tú y yo. ¿Quiénes la ensuciamos? No, pues tú y yo. Entonces, ¿quiénes la debemos de limpiar? ¿No? Y entonces ya, nomás se me queda viendo así. Pues tú y yo, ¿no? Órale, a barrer, ¿no? Entonces ellos lo van entendiendo cuando se los vas explicando así de una manera, o sea, sin meterme en porque soy tu madre y porque te estoy y es una orden, ¿no? O sea, es pues que lo entiendan, ¿no? Todos vivimos, todos ensuciamos, pues todos debemos de limpiar y creo que es algo que tiene que ir cambiando socialmente, ¿no?
Pero bueno, nada más les quería contar esa anécdota. Sí, sí, muy ad hoc, porque justo es eso, ¿no? Es de la parte donde cómo hacer también llegar a esa reflexión, ¿no? O sea, porque pues sí podríamos decir, oigan, ojalá me entendieran, pero pues tristemente nos toca explicar, porque no tendríamos ni por qué explicarlo, ¿no? Pero pues ahorita un extra es esto, explicar por qué no me toca a mí, nos toca a todas y todos los que estamos viviendo en una casa, incluso en el trabajo, ¿no? A veces cuántos no nos tocan esas chambas o trabajos que nadie dice que lo hace y entonces una se pone a hacer lo demás. Entonces es como, ¿cuántas personas ves que sí se están poniendo ese como que dicen la camiseta, ¿no? Del trabajo, pero que no es tal cual por eso, sino que tú también dices, bueno, ya estoy en un síndrome de burnout, pero porque yo dije que sí a estos trabajos, pero porque nadie más tampoco los aceptaba, ¿no? O si alguien, una tía se está enfermando, pues hay voces silenciosas, ¿no? Pero pues yo está bien, yo me preocupo y pues ya que me sacrifico y la voy a cuidar aunque no tenga las condiciones, aunque quizá mi espacio no va a ser el mejor, pero pues a una le da ese como, bueno, está bien, hay que hacerlo, ¿no? Y esos extras siempre pasan y pues hay que pues ver cómo se pueden hacer algo, ¿no? Porque también muchas no están en nuestras manos, sino también en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, por eso es que hablamos de como cuidado y economía, como les decía, ¿no? Se nombra que el cuidado pues es un trabajo, o sea, y nombrarlo como un trabajo fue algo muy significativo porque saber que el cuidado implica un trabajo, es decir, no es algo que nació del corazón y no me va a cansar físicamente, no me va a cansar emocionalmente, no es cierto, al contrario, ¿no? Es también un trabajo, solo que hay una cuestión que pues ese no monetiza, ¿no? Entonces, ¿por qué ese no se cuenta como algo remunerado? Porque pues cómo voy a pagar por algo que tendrían que hacer, ¿no? Y esa parte es lo importante, saber cómo ahora, o sea, sí hay necesarios que son remunerados y otros no remunerados, pero saber que tengamos espacio, o sea, derecho a que los no remunerados puedan ser, que tengamos nuestro espacio libre, que tengamos lugares para cuidarnos. Eso sería lo que sería importante, ¿no? Que estos sean nuestros derechos universales, parte de ellos, que sí podamos gozarlos, ¿no? Entonces, nosotras como mujeres, en la cuestión como del INEGI, como de estadísticas, pues siempre nos han medido a partir de cuánta pobreza tenemos, cuál es la demografía, pero la CEPAL desde el 2010 pues habla como de esto, ¿no? Como un elemento importante que nombrar y que desde una mirada feminista pues hablamos de esto, ¿no? El cuidado es parte de la economía, es decir, se necesita cuidado para mantener una economía de todo el país. No es como algo que nada más me trastoca a mí en mi casa, sino en general, ¿no? Como para desarrollarse como país necesito que mis personas se cuiden. Anteriormente eso no importaba, ahora es como me lo pongo en un eje central de los 4 principios para un bienestar social. Entonces, a partir de eso, pues vemos que influye en la economía y también como un derecho universal, es decir, yo tengo derecho a tenerme cuidados y que me cuiden. Entonces, a partir de esto, pues sobre todo en Sudamérica es donde se han gestionado más políticas públicas. En Uruguay ya se ha tenido, ya tienen una ley que tiene que ver con el cuidado y pues aquí apuntarle en México como a hacer estas políticas de cuidado, ¿no? Porque anteriormente era como de eso se hacen cargo en la casa, ¿no? Eso, entonces, si yo tenía a mi hija y nada más tengo ahí, también mi mamá vive ahí, entonces mi mamá cuida a mi hijo, pero ¿por qué no el mismo, pues, gobierno o estado te permite tener un espacio para que ahí sí te cuiden a tu hijo de forma gratuita y que sea un lugar seguro, ¿no? Porque también sabemos que sí hay, pero a veces no es el lugar que nosotros queremos y monetariamente quizás no es el mejor lugar, ¿no? Entonces, pues saber que eso también es una exigencia al medio y no nada más en casa. Y bueno, entonces el cuidado se ha hablado desde la década de los 60 y 70, pero de alguna forma no se había tomado en cuenta como para las políticas y los derechos, ¿no? Entonces se ha encontrado que pues desde esos años se está trabajando, pero no se puede dar una definición universal, porque el cuidado puede implicar una cosa aquí, otra cosa en España, otra cosa en Chile, en todos lados, ¿no? Entonces, eso ha sido un problema como para poder hacerlo política. Pero pues a pesar de eso, pues se han visto avances, ¿no? Entonces, eh, dentro de estos estudios se ha visto que la pobreza, cuando una persona tiene una condición de pobreza, hace falta
como este entorno de cuidados, ¿no? Entonces, hay menos acceso a los cuidados de salud, menos acceso a los cuidados de salud mental, hay menos acceso quizá a la educación. Entonces son estos aspectos que son de cuidado, pero que por eso se necesitan como seguir fomentando, ¿no? Que sí se den de otra manera. Que podemos ver un ejemplo, ¿no? Una escuela, en la escuela y el trabajo, ¿no? Si estoy pensando en una mamá que es soltera, ella vive sola con su hijo, pero ella entonces trabaja todo el día y entonces su hermano, no sé, le ayuda a ir por su hijo y regresar a la escuela, pero ella no lo ven todo el día hasta la noche y pues regresa muy cansada. Entonces pensemos en esa condición y decimos, bueno, no fue a la junta, ¿no? Y la maestra dice, ay, no, es que le hace falta que lo cuiden a ese niño porque no le están dando atención, pero no sabe todo lo que hay detrás de esa persona, que no es que no quisiera ir a esa reunión, no es que no quiera cuidar a su hijo o su hija, sino que quizás sus condiciones no le permiten tampoco dar esos cuidados, ¿no? Si tampoco se los puede dar ella, tampoco a veces puedes dárselo a alguien más. Entonces, pues muchos de estos proyectos para combatir la pobreza, pues han sido como no de los mejores porque siempre son condicionantes, ¿no? O sea, sí te voy a dar apoyo, pero tienen que ir a la escuela los niños. Sí te voy a dar apoyo, pero tú tienes que estar adscrita a este programa, ¿no? Y pues comúnmente esas condiciones, si tú necesitas trabajar todo el día, si tú necesitas estar en tu casa o en otros entornos, pues es imposible que podamos como cambiar esa brecha, ¿no? Entonces ahí es algo que pues todavía está en trabajo, ¿no? Saber de qué otras formas se podría trabajar esto. Y bueno, pues hablando de la economía y el cuidado, pues hay ciertos riesgos, ¿no? Que considerar como para saber que sí se puede hacer algo y pues una de eso, ¿no? Es que necesitamos reivindicar el cuidado, que es como un trabajo y que es valioso, ¿no? Entonces, tanto para nosotros en nuestra esfera privada, en nuestra casa, con nuestra familia, como en la esfera pública, es decir, yo en mi entorno del trabajo, en mi entorno con otras personas que me rodeo, saber cómo esto es importante. Saber que el cuidado es un derecho y que pues esto, ¿no? Como mencionaba, hay una dificultad de universalizarlo. Pero pues que también esto, ¿no? O sea, si nos vamos a enfocar a que es parte del buen vivir, pues es algo importante que sí debemos fomentar y repensar como población. Y bueno, aquí podemos hacer como diferentes cortes de qué es el cuidado, ¿no? Hablábamos cómo me cuido a mí, cómo cuido mi entorno, cómo me cuido a otras personas, pero también como pues estos espacios que tengo, ¿no? Y pues hay diferentes esferas que lo puedo ver. Como decía, pues si es remunerado y no remunerado, entonces una parte de mí es ocuparme de mí misma, como práctica de amor hacia una misma, ¿no? Como decir, bueno, yo quiero estar bien, entonces yo hago algo para mí, ¿no? Ahorita comentaban que se dan ellas, ¿no? De regalo cuando ya estás muy mal. Y pues esperaría que no tendríamos que llegar a esos puntos, pero pues a veces no es posible que no lleguemos a esos puntos, ¿no? El cuidado hacia los otros, en comparación de esto, es preocuparme por los otros, ocuparse de los otros, ¿no? Entonces, es ocuparte de otras personas. Lo podemos ver en los ámbitos afectivos, que podrías decir como esta parte emocional. No sé, ustedes piensen cuántas personas, mujeres, hombres, quizá también, hijas, hijos, se acercan a ustedes porque quieren ser escuchados, ¿no? Somos las personas que sabemos escuchar, que sabemos responder, que les podemos decir una receta, que les podemos decir qué pasa con ellos y a la vez también pensar cómo nosotras, qué entorno tenemos como para yo a quién me dirijo si yo me siento mal, si me estoy sintiendo como enferma, con quién voy, sé que me puedo apoyar de esta persona, esta parte afectiva, ¿no? En lo físico, pues a ver esto que comentaba, ¿no? ¿Qué dolores tengo? ¿Cuánto tiempo le doy a esos dolores? ¿Cómo los alivio? El también cómo quizá mi tiempo que tengo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para hacerlo, estoy contracturada o ya me lesioné la espalda por cargar cosas pesadas, o sea, toda esta parte física es importante, no nada más en lo físico, ¿no? O sea, como lo que trastoca del cuidado que tú también tienes que poner el cuerpo, ¿no? Dormir. Dormir sobre todo. Eso me hace falta, es cierto. Y bueno, la otra parte, la cognitiva, ¿no? Que sería como esta parte, ¿cómo decirlo? Pues quizá la parte educativa, ¿no? El cuánto tuve acceso a la educación, que más que por la educación y un título, el poder tener un espacio para repensar cosas
que ya están dichas y que quizá te sirvan para un trabajo, quizá con un mayor sueldo, quizá en las mismas condiciones laborales, pero un mayor sueldo, esperemos, pero que de alguna forma lo que genera la universidad es un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, es lo que se espera, pero que esa parte sí la puedes gestionar de otras formas, pero que lo que la hace más es el pensamiento crítico, es a partir de la universidad, ¿no? Entonces, ¿cuántas tenemos acceso a esto? ¿Cuántas lo hemos logrado? Y cuánto también es la dificultad, ¿no? Si yo lo hice estando con una familia, con mi hija o hijo, o si yo lo hice estando con una pareja incluso, o cuidando una tía, pues siempre hay alguien, ¿no? Que estamos cuidando, pero a la par estamos estudiando quizá. Y pues la parte social, ¿no? Saber con quiénes me involucro, si tengo un hobby, si tengo a alguien con hacer que pueda hacer cosas, todo eso, ¿no? Hay muchos lugares donde podemos ver el cuidado. Entonces, bueno, como les decía, pues hay diferencias de género sobre los cuidados que nos damos y nos dan. Entonces, por un lado se mencionaba que las mujeres, pues el deber está en lo privado, ¿no? En la casa, en las labores domésticas, en que yo tenga que estar cuidando a las infancias, a mis hijas, a la familia, soy la que tengo que ir con mi mamá porque mi mamá si no se va a sentir mal, pero el hombre casi no va con la familia porque él es el desapegado y pues siempre se la pasa trabajando, no hay problema. Entonces, cuestionar todo esto es como, a ver, ¿por qué se me demanda tanto esto y esta persona no? ¿Y eso qué implica, no? Eso implica que quizá tú como, si quieres triunfar de una forma laboral, pues estás siendo una persona egoísta porque nada más te enfocas en ti, pero un hombre no. O sea, un hombre no pasa nada porque pues él siempre tiene que luchar más porque él es el proveedor. Uno es por gusto, al parecer, ¿no? Y al parecer quieres tener más dinero nada más y no estar cerca de la familia. Incluso aquí, Cristi, o sea, como un divorcio. En automático, los hijos van con la mamá, ¿no? Y si por algo se acuerda algo diferente, bueno, no los quieres desobligar. ¿Cómo que dejó a los hijos, no? Esta concepción, pues sí, que los tiene que cuidar la mamá. Y luego estos acuerdos de que el papá los ve una vez cada 15 días, ¿no? Y no, o sea, es terrible, si un hombre tiene que ir de viaje, nunca le andan preguntando dónde se van a quedar tus hijos, ¿no? Y quién los va a cuidar, pero si es a la inversa, ¿y tus hijos? ¿Dónde están, no? Entonces eso está como muy, muy normalizado culturalmente, ¿no? Y entonces, pues también es parte, ¿no? Les toca paternar. Justo. Y pues eso habla del cuidado, ¿no? De redistribuir este cuidado, de que no se esté feminizado, porque comúnmente es como el cuidado es feminizado, es decir, nosotras nos toca y a nosotros se nos debe y por eso es que se nos juzga a partir de eso, ¿no? Y como comentaban algunas, es como de, bueno, yo con mi dolor y tengo que cuidar a alguien más y si no lo hago, no soy una buena madre, entonces todo eso es como, ok, ¿qué pasa para que tenga que ser así y por qué no poder preocuparme por mí? Y ese es el asunto, ¿no? Que cuando una tiene una condición de una enfermedad, se puede ver más dificultades que quizá un hombre, porque al hombre se le puede entender un poco más, pero a la mujer es como, pues, ¿cómo no? Tú tienes que, hay una demanda fuerte sobre esto, ¿no? Entonces, también para el hombre, pero de otras formas, ¿no? Y justo, eso está muy interesante porque hay un estudio donde se ve como las dificultades que también tienen los hombres a partir de esto, ¿no? O sea, quizá ellos son los que menos se les diagnostican enfermedades porque tampoco ellos se preocupan por cuidarse a sí mismos, ¿no? Entonces, ir al médico, ir a un día de spa, eso es como, no, es que eso es de mujeres. O sea, hombre, yo no voy a hacer eso. Entonces, pues esos cuidados tampoco se los da hacia sí mismo y es como esta precarización, no decir, bueno, las mujeres solo nos ocupamos del cuidado, no, pero también hay un punto donde nosotros nos cuidamos y se nos fomenta y se nos cuida, ¿no? Pero a los hombres tampoco, pero es como si cuido a mi entorno, cuido mi imagen, cuido que sea el hombre de la casa proveedor, pero ¿dónde está él, no? O sea, también hay una carencia y una necesidad de que ellos reestructuren y piensen sobre su cuidado, pero ya les toca a ellos, a mí no hablar de eso. Y porque los hemos cuidado mucho culturalmente, ¿no? Les tocará a ellos empezar a cuidarse. Entonces, ahí les encargo. Entonces, Como Eli, hay comentarios, ¿cómo van? Tú interrúmpenos. Y mira, Patricia López, precisamente de este tema, dice, buenas noches, yo crié a mis 2 hijastros
Y desde pequeños les enseñé que los deberes de la casa se repartían. Les enseñé a cocinar y todas las labores de casa, y eso los ayudó mucho a ser independientes desde chicos. Las mamás en ocasiones formamos machos flojos. Sí, ahí justo eso, bueno, igual lo comento antes de otro comentario, pero eso, ¿no? Es lo que comentaba de cómo nosotros al cuidar excesivamente también, pues hacemos que no tengan ciertas condiciones o que eso, ¿no? A veces los hombres buscan una pareja que sea su mamá también, porque lo que buscan es que se le cubra toda esta parte que no ha podido aprender, que tampoco está como, pues sí, qué cómodo que te cuiden todo el tiempo realmente, ¿no? Pero eso implica ser dependiente de alguien, ¿no? Y entonces también, aunque se cuesta trabajo yo vivir sola, por ejemplo, lo valoro mucho ese espacio porque es mi espacio, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante como de que cuidar exceso genera como carencia de su cuidado de la otra persona y eso pues es, no es ayudar, es como un poco pues hacer a una persona dependiente de otra. Es sobreprotegerlos, o sea, también, pues nuestra chamba como mamás es criar adultos funcionales que sepan valerse por sí mismos, ¿no? Entonces, si no los estamos haciendo autónomos, mm, al contrario, los estamos maltratando, ¿no? Alguien que no sepa hacerse un huevo si no está su mamá, o sea, es que no estabas tú y qué cómo, ¿no? Es maltrato, ¿no? Desde esta perspectiva y yo creo que tenemos que verlo así porque pues sí, si no es un adulto autónomo que sepa valerse por sí mismo, pues Está difícil, ¿no? Y es más porque difícil. también eso implica una carga que quizá la vas a llevar hasta la vejez, ¿no? Entonces es como un poco también pensando en una que tanto quiero seguir cuidando a esta persona y por qué me interesa seguirla cuidando, quizá cuestionar un poco esto, ¿no? O sea, no todo soy yo eso y un poco pensar, pues parte de mí es esta maternidad, también soy yo otra cosa que me quiero dar este tiempo y esto quizá es lo que te jala a decir, oye, no, no quiero estar así tanto, ¿no? Una amiga me compartía que su mamá no podía irse de viaje porque tenía que darle de comer a sus hermanos adultos mayores, ya más de 30 años. Y entonces, y si se iba, ella les tenía que dejar dinero para que compraran su comida, porque era como, yo no estoy cubriendo esa parte, entonces te alimento de alguna forma, ¿no? O te doy dinero, o te cocino, o te dejo comida hecha. Entonces, también cómo impacta pues en tu economía, en todo lo que estás diciendo. Sí, no, y justo como que también está interesante ver ese punto que yo pienso en mi abuela, quizá, como para ella es muy significativo, porque toda su vida fue muy significativo cuidar a alguien más que cuidarse a sí misma, ¿no? Entonces también creo que entender un poco la parte generacional ayudan a que también yo, por ejemplo, digo, sí le digo como, ahí te encargo que no le hagas esto a esa persona, pero también aprendí ya cómo aceptar que para ella es lo más significativo y que si toda su vida eso fue, que yo le quite eso ahorita sería como, pues, ¿qué necesidad? Si a su edad pues no tiene sentido que ahorita lo cambie, pues ya aprendió eso y quizá que no le afecte tanto es lo mejor, pero que también son cosas que pues antes era la única forma de hacerse, ¿no? Y que si para ella es significativo que me dé una comida mía, aunque se esté cansando, en vez de decirle para qué lo hacías pues, y te cansaste de más, a agradecerlo y pues buscar otros espacios donde no necesite ya darme eso, ¿no? Entonces, creo que también por ahí esa línea de generacional es importante reconocerla porque no, pues anteriormente pues era así las cuestiones y pues ahora son distintas, ¿no? Y que yo lo que digo, yo les agradezco que a mí me han dado este espacio para yo pensar estas cosas, hablar de estas cosas y que pues fue porque ellas hicieron otros espacios para que yo pudiera tener esto, ¿no? Entonces, en vez de tratar de cambiar eso un poco, es como, te entiendo, te jalo tantito, pero no tanto para que no te caigas, ¿no? También es. Sí. Y bueno, por otro lado, ay, no sé si hay algún otro comentario que sería interesante ahorita o poner. Hay un comentario muy positivo de Lorena Gómez. Ella nos comparte que su trabajo es muy pesado y dice que un día su jefe le llamó a la oficina y le preguntó sobre la enfermedad que tiene, endometriosis.
Y ella dice que le pasó la información y que le dijo, bueno, cuando te sientas mal, me avisas. Entonces, así lo hizo. O sea, un día que se sentía mal, dice que le habló al jefe y que se sorprendió mucho de que le dijo, váyase a su casa y ya cuando se sienta bien regresa. Entonces, pues hay esperanza, ¿verdad? Ojalá ya haya más jefes así. Sí, Ojalá que mi jefe esté viendo esto. sí. ¿Tienen vacantes? Sí, 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 qué bonito. Sí, justo, ¿no? También como mencionábamos, creo que esta parte de apalabrar que estoy con una condición que no me permite a veces estar al 100 o de estar todo el tiempo, es importante porque a veces achacarnos y decir, ay, yo estoy enferma, pero no voy a decir nada, pues sí, uno sabe que uno aprende a hacer eso porque nunca se le escuchó quizá o se le dijo, ay, no pasa nada, pero a empezar a decirlo, incomodar, no pasa, o sea, es mejor eso, porque a partir de eso pueden salir estas opciones, ¿no? Yo siempre digo esta parte de, no, es que yo no quise incomodar con mi comentario, y le digo, pero tú ya estás incómoda, incomoda a todos con ese comentario también, o sea, Y nos no sé, incomodamos todos. no es necesario que te lo quedes, hazlo incómodo para todas las personas. Y si resulta algo bueno, qué bueno, y si no, pues inténtalo en otro espacio, ¿no? Y ya. Fíjate que esto es bien importante porque en el Colima, no, ¿a dónde fuimos? A Morelia, ¿no? Justamente, pues llegó mi menstruación, estuvo horrible, en caos, y yo, me quejo en Facebook, no me quejo, ¿no? Pero es parte de normalizarlo. Bueno, pues sí, me pasaba un chorro de cosas, me dio COVID y aparte menstruación, no, o sea, pero hay que incomodarnos todos, no nomás yo la pasé mal, ¿no? Miren, lo digo y hasta sudé, ¿no? O sea, sí, Claro. sí genera todavía incomodidad hablar de esto. Sí, no, y que yo digo, pues ya si te generó incomodidad, pues se tiene que hablar y como dices, o sea, porque también podemos juzgar a partir de no saber nada y que ya sepan qué pasa, entonces ya da otro panorama en primer lugar, ¿no? Y que, por ejemplo, eso de narrarlo, yo veo ahorita las redes un poco como eso, ¿no? Quizá también el escribirlo, solo por el hecho de escribirlo, lo estás haciendo real y estructurando, ¿no? Entonces, permitirnos escribirlo y tener un entorno donde sepas que no te vas a sentir juzgada, que a veces Facebook se presta a eso, pero saber que tienes tu red, que vas a ser escuchada o leída, es lo importante, ¿no? Saber que también eres leída y reconocida a partir de lo que te está pasando. Y bueno, nada más aquí para cerrar esta parte, está interesante porque nosotras al trabajo pudimos conquistarlo a partir de estar trabajando en la enfermería, ¿no? ¿Y por qué? Porque fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón, que sucede que pues se ven que hay necesidad de personas que cuiden y pues los médicos no querían cuidar, entonces contrataban asistentes que cuidaban, ¿no? Y dijeron, bueno, está bien si nos sirven como enfermeras, entonces vamos a darles ese puesto de enfermeras. Y fue a partir de ese trabajo que tuvimos opciones laborales. Pero aún así vemos que solo son trabajos que, como decía, ¿no? Es ser docente, ser psicóloga, psicólogo, hay más todavía mujeres, hay trabajos que tienen que ver incluso nutrición también, cuestiones que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Todo eso vemos más involucradas a mujeres que hombres. Y si vemos también son las profesiones más carentes, es decir, no se nos valora tanto el trabajo y entonces es el que tienes menos sueldos y entonces ahí es donde digo que es la parte pública, que deberían de redistribuir estos tipos de trabajos, que es como de, a ver, quieres que sea enfermera y que dure mi horario toda la noche, pero me vas a pagar 100 pesos, 200, o sea, y a un ingeniero que dura 8 horas trabajado sentando, le vas a pagar más que a mí porque está haciendo algo de tecnología, sí es valiosa, pero pues, ¿por qué los del cuidado no? ¿No? Entonces, no es como vamos a quitarles a ellos, sino como qué pasa con nosotros que también somos importantes, ¿no? Y pues justo tiene que ver con eso, porque son trabajos feminizados, entonces son trabajos que tendríamos que como que lo relacionamos con ser mujeres y todo lo que tiene que ver con mujeres, pues no es tan valorado, ¿no? Entonces, como todo va por la misma línea y la visión desde el feminismo. Y por eso pongo esta cita de Rita Segato, ¿no? Ella dice, el feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos naturales. El enemigo es el orden patriarcal, que a veces está encarnado por mujeres. O sea,
lo que platicábamos un poco, ¿no? El orden patriarcal no tiene que ver tal cual con que los hombres nacen y ya son patriarcales, ¿no? Pasa que más bien hay un orden que dice que pues ellos pueden tener mejores oportunidades que nosotras y que pues entiendo que a ellos les incomode porque pues es quitarte un peldaño quizá, pero no es quitártelo, o sea, lo que yo quiero es tener uno igual que el tuyo. Entonces es algo que creo que es bueno entenderlo como para que no sea como un punto de conflicto como de, ay, hablar de feminismo es que quieren que no existan los hombres, es como no. O sea, hay diferentes tipos de feminismos, pero lo que se busca en realidad dentro de todos los feminismos es pues derribar este orden patriarcal, ¿no? Y que tiene que ver a veces con estas prácticas de cuidado que ellos también, como les digo, no tienen carencia de cuidados hacia sí mismos y deberían hacer algo con eso también, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando de lo que nos falta y pues en eso a veces se involucran los hombres, entonces no es que estemos hablando y culpando de toda la situación, sino es como en general toda esta situación involucra que su forma de estar pues es no estar en esos cuidados, ¿no? Sobre todo. No, y se tiene que repensar mucho porque pues nadie va a renunciar así voluntariamente a los privilegios, ¿no? Si a mí me cocinan, me lavan, me planchan, me tienen casa limpia y además colaboran con la mitad de los gastos, pues qué bonito, ¿verdad? Y entonces cuando empezamos a replantear esto, incluso yo a veces aquí con parejas es, los dos trabajan, ok, bueno, el, ¿qué porcentaje van a aportar de su sueldo, no? Ah, y cómo van a redistribuir también las actividades, las cuestiones laborales, o sea, qué porcentaje también van a dar, van a hacer cada uno de la casa, y luego es como que ahí pelan los ojos, ¿no? Porque entonces es lo económico, a veces sí lo dividimos 50 y 50, y las labores siguen siendo 100% de las mujeres, ¿no? Del hogar, ¿no? Cuando dices hay una doble jornada, ¿no? Incluso el 50 y 50 con respecto a los gastos tampoco es justo porque las mujeres ganamos menos, ¿no? Aunque hagamos el mismo trabajo, aunque tengamos a veces los mismos puestos, se nos paga menos, ¿no? Entonces es repensar y es, pues sí, platicarlo Y cuestionarlo, como decías, ¿no? cuestionarlos. Incomodar, porque es, como dices, es incómodo, pero si no incomodamos, entonces vamos a seguir perpetuando esto y ¿qué queremos de eso, no? O sea, seguir en la misma condición o incomodar un rato y quizá que salga algo bueno y si no, pues quiere decir que ahí no es, ¿no? También una parte. Aquí nos dice Jessica, tiene mucha razón. Dice, exacto. Si te incomoda a ti escucharlo, imagínate a mí vivirlo. Más empatía. Justo, ¿no? Si es algo que es incómodo, ¿por qué no es que no se tenga que hablar? Es algo que también, ¿no? Cuando contestas, oye, estoy mal y tú esperabas un bien, entonces nada más le dices, ay, que no estés mal, pero porque a ti te está incomodando, no porque te interesa que esté quizá bien la otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué tantos espacios realmente una pueda decir estoy mal y que no incomode? Pero porque sí, la incomodidad tiene que ver con la enfermedad y que no sé cómo acompañarte o no sé qué palabras decirte, pero pues está bien, o sea, si no se genera eso quizá nunca vas a aprender a saber qué decir en esos momentos, ¿no? Entonces, pues creo que es un ejercicio práctico de ambos lados, ¿no? Tanto quien lo vive como quien está acompañando en esto. Y bueno, como les decía, el cuidado no remunerado, pues ya es algo que en Uruguay hay políticas públicas y leyes que hablan sobre cómo tienes derechos laborales, trabajando ya en el hogar, ¿no? Y también ya en México ya hay algunos estatutos donde hay un sueldo mínimo para las mujeres que tienen solo como profesión el estar en casa, ¿no? Entonces ya también nombrar y decir, ¿no trabajas? No. Si te dicen eso, y dice, solo estás en casa, entonces no trabajas. Es decir, no, sí, trabajo en casa, ¿no? Pero no me pagan. Y sí, exacto, porque ese es un trabajo 24/7 que nunca termina, que sigues en la casa y no tienes esa facilidad de salirme y decir, ay, ya me olvido de la casa y cuando regrese me hago cargo de cosas, no, ni de la familia, ¿no? No hay vacaciones, ¿no? No hay vacaciones para eso, ¿no? Al contrario, en vacaciones hay más trabajo todavía. Algo que decía con una amiga, ¿no? El quehacer siempre te va a ser bien fiel. O sea, si tú no lo haces hoy, mañana te va a esperar, ¿no? Entonces ese nunca se acaba. Y a lo mejor es parte de lo que tenemos que aprender nosotras a ir soltando eso, para no traer
20,000 cargas, ¿no? Y, no, yo no me voy a dormir si no queda todo impecable, pero a lo mejor ese día necesitabas descansar, ¿no? Y el quehacer ahí se va a quedar. Y sí, de hecho, justo, ahorita, bueno, esta imagen que pongo aquí, me interesa por eso también, ¿no? O sea, cómo es algo silencioso y que por algo nos mantienen en la casa, porque así no nos podemos quejar de cómo estamos no siendo bien tratadas y que también esto es como una jaula de oro, de decir, ay, sí, pues no pasa nada, de que a gusto estar en la casa solo limpiando y es como, no es eso tal cual lo que se vive y en primer lugar eso hace que tampoco tú tengas ciertos entornos donde puedes relacionarte, donde puedas tú también hablar de esto y reclamar un espacio de decir, oigan, este trabajo importa. Y por eso es que todavía no ha sido como un tema tan visual, que ha durado más de 50 años y que hasta ahorita se está reconociendo, ¿no? O sea, como una parte que se pueda pagar. Y pues en eso podemos ver los resultados de la ENUT, que es la encuesta nacional sobre el uso de tiempo que pasa en el INEGI, que es la que les mencionaba, donde se ve como la brecha entre hombres y mujeres, donde el tiempo que se trabaja es el doble de las mujeres que el de hombres. Y si nos vamos en mujeres indígenas, se triplica, ¿no? Entonces, saber que hay condiciones distintas como mujeres, que esto también nos atañe, ¿no? El saber que ese tipo de trabajo, pues implica el trabajo, porque ese es un cuidado, porque es un uso del tiempo, ¿no? Entonces ahí se puede ver como cuánto uso mi tiempo para cuidar a alguien más. Pero, por ejemplo, ahí no se ve cuánto cuidas para ti misma, ¿no? O sea, porque pues son demográficos. Entonces lo único que dices es cómo cuidas tu entorno, a las personas, bla, bla, bla. Y pues los hombres no lo hacen, pero las mujeres sí. Entonces, mujeres, aparte de trabajar, tengo mi jornada laboral en la casa. Y bueno, como decía, ¿no? La otra parte es que las trabajadoras domésticas están buscando estos derechos y que a veces se romantiza esta parte del cuidado, que es lo que no ha permitido hablarlo, ¿no? Que no se ha permitido cuestionar, porque es como de, ay, ¿cómo todavía vas a cobrar o te pones a decir que por qué me cuidas, ¿no? Es como, ¿cómo me recriminas eso si es algo que se tiene que hacer de corazón? Es como, o sea, sí, pero cuesta trabajo y cuerpo. Entonces, no es como, si yo quizá estoy cuidando a mi abuela, quizá no estoy teniendo mi tiempo para yo estudiar, pero mi hermano sí, porque pues él es el que va a tener que hacer dinero en la casa, quizá, ¿no? Entonces, saber que estas condiciones nos generan diferentes oportunidades de vida, el tener que cuidar extra. Y es que a largo plazo, los cuidadores, bueno, yo mi tesis de maestría fue de cuidadores de personas con discapacidad y entonces a largo plazo las personas que se dedican a cuidar a otros no van a tener pensión porque normalmente dejan de laborar en un espacio, entonces no van a tener un sueldo, no tienen a veces independencia económica, no van a generar todo esto de las prestaciones en Afore y la vejez. ¿Quién te va a cuidar? O sea, ¿no? Hablando también en términos económicos, ¿no? Cuando nos dedicamos al cuidado, no vamos generando todas estas condiciones para autocuidarnos a lo mejor en la vejez, ¿no? Entonces, sí, te tiene que pensar. Y justo como pensar en qué tanto yo he procurado eso porque no tengo tiempo ni de pensarme a mí, ¿no? O sea, y justo cuando ya puedo pensar en mí es porque me enfermé, porque quizá yo no le hice caso a mi cuerpo que estaba débil, no le hice caso de que me estaba sintiendo mal y que ya llega una enfermedad fuerte y es como el cuerpo que dice, ya no soporto más, o sea, Incluso a veces los cuidadores se mueren despuesito de la persona a la que cuidaban, ¿no? O antes, porque como no se prestaron atención, desarrollan enfermedades crónicas derivadas del estrés, a veces no tenían tiempo ni siquiera de ir al médico, y entonces ahí está, ¿no? Esas son las consecuencias. Claro. Y pues justo, o sea, ahorita es esta la demanda, ¿no? Desfeminizar el cuidado, es decir, no se trata que el cuidado solo sea una tarea de ser mujeres, sino que se trata de toda la sociedad y que este cuidado no implica nada más cuidarme a mí misma, sino cuidar mi entorno. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco como de esa parte, ¿no? De cómo también nosotros podemos cuidar el entorno y que a la vez eso me cuida a mí. Y redistribuir el cuidado, ¿no? Esta parte de la economía del cuidado lo que busca es esto, redistribuir el cuidado en mi sociedad, en mi aspecto como de, bueno, ¿qué necesito pedir y qué yo también puedo dar y me pueden dar? ¿No? ¿Cómo vamos en tiempo, Eli? Porque ya vi que ya son las 9. Hay más, o vamos haciendo reflexiones. No, vamos bien. Nada más el comentario aquí de Isabel que dice que
cuando te dedicas a trabajar en casa, dice eres madre, empleada doméstica, maestra, psicóloga, enfermera, cocinera y nunca se acaba tu turno. Sí, yo digo siempre que en el currículum, si pusieran todas las tareas que se hacen en casa, realmente tendrían un currículo exhaustivo, porque es como de todo este tiempo que no estuviste trabajando, ¿qué hiciste, no? Y pues justo puedes poner todo lo que realmente a veces aprendes en casa y ahí tuviste que hacer de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí sería bueno resignificar eso incluso en un currículum, realmente. Muchas habilidades que se desarrollan cuidando criaturas. Exacto. De supervivencia también. Y bueno, quería hacer esta reflexión, no sé cuánto nos alcance para hacer la otra, pero esta creo que sí es importante. Igual si toman una foto, la hacen en su casa, estaría padre. O si ahorita alguien la hace y me puede comentar cómo le va, porque si es algo dedicada, es hacer como un listado de las actividades que tenga que ver con lo siguiente. Van a preguntarse en un día, como dentro de la semana, un día de los que tengan mucho trabajo, pero que sea como lo mayor, ¿no? De lunes a viernes quizás es lo que hago siempre en los mismos días, quizás sábado y domingo es distinto, pero de lunes a viernes, uno de esos días escogen, y que piensen cuántas horas de sueño tengo, cuántas horas de estudio, quizá cuántas horas de un hobby que yo tenga, horas de descanso, horas para cuidar a otras personas, es decir, que yo tuve que hacerle de comer a alguien, yo tuve que hablar porque me dijo que estaba triste, yo voy a comer con mi familia, todas estas cosas, ¿no? Que estuvimos platicando. Las horas trabajando y las horas de trabajo doméstico y cuántas horas tengo de hacer ejercicio. Si vemos, estas están distribuidas como tanto cuidados para sí como cuidados para el entorno, ¿no? Entonces, si hacemos este ejercicio de las 24 horas que tenemos del día y vemos cuántas damos realmente, pues no sé, nos vamos a encontrar quizá con reflexiones en función de esto, ¿no? ¿En qué paso más horas? ¿En qué pasan menos horas? Si son más las horas que cuido de mí o de otros, con este ejercicio creo que podríamos distinguirlo. Si también hay una posibilidad de redistribuir estas horas y de cómo hacerlo, ¿no? O sea, quizá digo, quizá es un extra que no tendría que hacerlo, puedo cambiarlo, ¿no? En mi entorno pequeño que tengo esta posibilidad. Y pues eso, ¿no? ¿Cuáles son quizá esas tareas extras que te adjudicaste o te adjudicaron porque nadie más lo hizo, ¿no? Entonces, saber cómo eso, palabrarlo y cambiar estos entornos creo que es algo importante, y que si dejaras de hacer algunos cuidados hacia otros, si te sientes culpable o no, ¿no? Porque creo que es algo también muy importante, el que nos cuestionamos por qué ya no quiero, si no lo hago, ¿qué me pasa a mí? ¿Y por qué no puedo dejarlo? Entonces, si es algo como culpa de que alguien más no lo va a hacer o qué va a pasar con esa persona, pues repensar un poco, ¿no? O sea, decir, bueno, quizá ni lo están valorando tanto, también a veces pasa esto, y que no, pues realmente ni ocupa ese cuidado, esa persona lo puede hacer, ¿no? Sería interesante que alguien nos compartiera. ¿Cómo ven? ¿O ya lo dejamos de reflexión de tarea? ¿O alguien nos quiere compartir? Mira, aquí nada más comenta Lorena que luego cuando decides ver por ti, te juzgan de egoísta. Uh-huh. Bueno, ahí tendremos entonces a lo mejor que trabajar eso, porque ahorita que decías esto, te sientes culpable, me quedaba pensando en las familias que son muy grandes y luego solo uno cuida a la mamá, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a ver, son como 10 hijos, ¿no? Entonces, ahí también a nosotros nos toca aprender a poner límites, a decir no, a ver, está bien bonito, todos, sí, a soltar, ¿no? Somos 10, entonces nos organizamos, nos toca cuidar un día cada 10 días, ¿no? Y si alguien no puede, bueno, pues que mande a alguien que lo supla, que contrate un enfermero, o sea, se buscan estrategias, ¿no? De échame la mano, hermana, ve tú 2 días y luego yo voy 2 días, pero si no lo soltamos, pues nadie va a venir a quitarnos la responsabilidad, ¿no? O sea, y tendremos que aprender a vivir a lo mejor con la etiqueta de egoísta, ¿no? Pero desde una postura de, pues yo sé que esto no es egoísmo, simplemente estoy poniendo límites, ¿no? Entonces, sí, pues eso se tendrá que repensar.
Y no, y justo como esto que hablamos de la incomodidad, pues claro que incomoda que ya no hagas ese cuidado y te van a decir que estás siendo egoísta, ¿no? Porque ahora te estás dando tiempo a ti misma. Entonces, pues saber que quizá en ese momento no lo va a entender esa persona, pues está bien. Pero con que tú estés tranquila, que sabes que es tu tiempo y saber que eso es algo de esa persona y no de ti, pues creo que ya tienes algo más ganado que esa persona, ¿no? También. Y pensarnos, o sea, no, bueno, a mí me gusta decir, ¿no? Yo no soy buena persona, ¿no? Esa frase me ha ayudado y me ha salvado de muchas cosas. La La persona asumí. perfecta. Ajá. No soy buena persona, entonces no me interesa tampoco que me vean así, porque ahorita lo pensaba también desde una perspectiva de género, o sea, las mujeres, si nos toca cuidar a la mamá, la cuidamos. Si nos toca cuidar al papá, cambiarle pañal, lo que sea, lo cuidamos, aunque sea hombre. Pero si es al revés, muchas veces los hombres no le entran. No, es que él es hombre, ¿cómo va a cuidar a mi mamá? ¿No? Y entonces, bueno, pero hay otras opciones, ¿no? O sea, nosotras siempre tenemos que poder, regreso a la frase, ¿no? Nosotras siempre tenemos que poder y pues, no sé, son muchas cosas que hay que repensar, pero a una tía justamente que se puso muy grave y todo, y ahora con la dinámica de cuidado de mi abuela, y yo, espérate, o sea, si te mueres, así se lo dije de cruelmente, ¿no? Porque estuvo muy grave, tampoco la vas a poder ir a cuidar, o sea, y ellos se tendrán que organizar, ellos se tendrán que, pues, que resolver, ¿no? Entonces pues cuídate tantito, recupérate y entonces ya que estés bien, regresas, ¿no? Entonces también es soltar y darnos cuenta que a veces no pasa nada, que hay soluciones, ¿no? Sí, no, y que es necesario la ausencia también de una para que pueda hacer esos cuidados para alguien más y que si todavía estás ayudando a gestionar que se puedan cuidar de otras formas, es como, bueno, todavía le estás ayudando hasta eso, ¿no? Entonces, pues saber cómo eso, que quizás sí es un buen apoyo y todo, pero que sepamos hasta dónde, como dices, y que al momento de que tú lo hagas, también no sientas que estás drenando tu energía, ¿no? Que también estés cuidándote a ti. Así es. Bueno, no sé si hay otro ¿Hay comentario. algún otro comentario, Eli? Y nos dice Isabel que ella estuvo mucho tiempo cuidando simultáneamente a su mamá y a su marido, pero que ahora se cuida a ella misma. Y dice que ya ha dejado de sentir culpa por eso. Excelente. Y creo que justo también un poco resignificar estar en como una condición como una enfermedad que es más crónica, puede generar esto, ¿no? Verlo como una posibilidad. Yo siempre creo que hablo de que las enfermedades hablan y nos enseñan cosas. Creo que a veces lo que nos enseñan es esta parte, ¿no? Qué tanto me estoy cuidando, cómo yo también me puedo reconfigurar a partir de esta condición y cualquier enfermedad, ¿no? O sea, si yo quizá tengo mucho problema con la voz, pues entonces, ¿qué está pasando conmigo con mi voz, no? O sea, y que justo siempre dicen, no, pues me da en donde más me duele, pues claro, porque la vida también te pone esas como encrucijadas de, pues tienes que aprender de una forma u otra y pues el cuerpo habla, ¿no? Entonces, en esa parte como saber que la enfermedad pues es necesaria para conocer y aprender cosas y qué de eso estás aprendiendo, ¿no? ¿Qué de eso realmente ahora también te constituye como persona que has aprendido y que antes de eso quizá no lo hubieras aprendido de otra forma, ¿no? Entonces, eso. Dicen que la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección te la repite, ¿no? Y más Y adelante. Ajá. sí, y en estas cosas de autocuidado, regresando un poquito a lo mejor a padecer una enfermedad crónica, yo siempre digo en consulta, el ejercicio no es opcional, o sea, no es si quieres, no es si me sobró tiempo, o sea, por ejemplo, se le tiene que destinar un espacio de tiempo al ejercicio, la alimentación, que también es uno de los cocos de aquí de la enfermedad, o sea, darle tiempo a preparar alimentos, todo eso es autocuidado, ¿no? Que va a derivar, dormir, yo soy bien dormilona, por eso yo siempre digo dormir, y es, si no duermo, no funciono, entonces, podré tener 1000 pendientes, pero pues bueno, ¿no? Es parte de lo que tenemos que aprender un poquito de autocuidado y también pensar que esto es a largo plazo, ¿no? Esto ya se queda
de por vida, no ahorita que me siento mal y ya me siento bien y regreso a otros hábitos que no son tan saludables, ¿no? Entonces, ya cuando hay una enfermedad crónica, pues el autocuidado ya no es opcional, ¿no? Sí, creo que en ninguna de las dos son opcional, pero en esas como ciertas condiciones son como primordiales, ¿no? Como tienen que estar ahí, ¿no? Y que también creo que es saber, ¿cómo decirlo? Que son altas y bajas. Quizá hay momentos que no me voy a poder cuidar tanto, quizá hay momentos que sí, porque las condiciones no se dan. En esta, por ejemplo, en algún momento quizá yo sí voy a estar cuidando a alguien más y me voy a desgastar más, pero saber que no, ya por eso ya estoy perdida y ya no pasa nada, sino como saber que, pues ahorita sí estoy en esto, me estoy desgastando, pero yo voy a buscar otro espacio para que ya no sea eso, ¿no? O voy a redistribuir esto para que no sea de esta forma, ¿no? Y pues justo también, ¿no? Hay cuestiones del cuidado que hay que nombrar, que ahorita justo, ¿no? Ya también el cuidado, como digo, trastoca en todos lados y entonces ya ahorita hay muchas rutinas de self-care, como de, para el cuidado de tu cara, skincare, todo skincare, todo así, ¿no? Entonces, realmente también cuestionar esto, ¿no? O sea, porque justo ahorita que mencionan la enfermedad o dormir, si tú dices que eres dormilón, es como de, ay, ¿qué? Entonces eres una floja. O sea, realmente es como que se le puede juzgar a una que quiere un descanso, es como, a ver, es que hay que pensar el trasfondo de esto, ¿no? Pensar que, ¿por qué hay un estigma? ¿Por qué se tiene que decir, o en el trabajo no puedes decir, necesito descansar porque eres una persona que eres floja, ¿no? Pero es pensando un poco el trasfondo es porque no eres productiva para las personas y como el cuidado no es una cosa que saque dinero, obviamente no les va a gustar menos a una empresa que tú no estés queriendo ser productiva. Y pues por eso también la urgencia de que estés bien, por eso la urgencia de que no tengas que tener una terapia por mucho tiempo, la urgencia de que ya tengas a tu hijo y me siga siendo funcional, la urgencia de que ya tu hijo sea grande y no necesites estar allá, porque eso no me está dando dinero. Entonces, también considerar que esos entornos de trabajo van a juzgar desde ahí y que uno tiene derechos, entonces que dentro de esos derechos es el cuidado. Entonces, exigirlo no está mal y decir que estoy cansada, decir que me estoy sintiendo mal, no es malo en esa parte. Y pues eso, ¿no? Que también cómo se ha vendido el autocuidado y todo esto, pues se ha vendido de una forma que parecería que cuidar significa ser joven, ¿no? Entonces, ¿qué te venden? Pues que tengas tu piel más lisa, que ya no te salgan arrugas, y que una dice, está bien, a una le gusta verse bien y no es como que no, pues no digo, cada quien decide cómo cuidar su piel y que se mantenga, ¿no? Pero también como un poco cuestionar estas prácticas que pueden ser hasta incluso más violentas para el cuerpo, cuando es como querer aparentar algo que no está sucediendo en el cuerpo, que es la edad. Y en contra de la naturaleza, del paso del tiempo. Y que pues cuánto inviertes en eso y que piensas que estás cuidando, pero realmente estás cuidando esa juventud, que realmente cuánto va a durar y por qué querer seguir siendo jóvenes cuando realmente ser grandes también es importante, ¿no? Un vino entre más añejo mejor. Entonces, es algo que, pues no, ¿no? O sea, no existe un tipo de belleza y que si es el que se promueve en redes, que si es el que se está moviendo como pues la parte de mercadotecnia, pues saber que pues eso no es como lo que nos tendría que decir, ¿no? Y que pues sobre todo esto lo llevo a que reflexionemos cada quien en nuestro entorno. Si yo quiero comprar esa crema, es porque quiero verme más joven o no quiero que se vea esta arruga porque ya parezco más vieja. Saber eso, ¿no? O sea, y no es malo que lo compremos si tú tienes esas ganas, está bien. O sea, la cuestión es aquí que sea una opción, no que solo sea la única opción de ser bella, ¿no? Entonces, es esto, o sea, saber que por qué lo quiero hacer, cuestionártelo no te quita tiempo, sino al contrario, te hace ser más consciente de qué es lo que estás buscando con esto. Y que de alguna forma, por ejemplo, un spa, ir a un masaje, también es un cuidado y que tampoco es malo, yo lo veo eso súper relajante y mejor. Pero saber eso, ¿no? Que tampoco es un lugar que digo, ay, no vayan, no se cuiden así, sino como, pues pregúntate para qué lo quieres, ¿no? Y qué es lo que quieres invertir en ti en esa parte. Y por otro lado, también el autocuidado, cuando hablamos de auto, pues parecería que entonces ya no puedo ver más allá de los demás, ¿no? Entonces nada más me cuido a mí y a los demás los dejo afuera, pues tampoco se trata de eso. Y que se entiende que hay un punto como mujeres que quizá ya es como de, oye, ya cuidé tanto que ahora ya nada más me quiero a mí, pues sí, porque todo el tiempo te dedicaste allá, entonces voy al otro extremo. Entonces
se entiende, pero pues realmente si hemos existido, pues es por este cuidado, ¿no? Como sociedad. Y por otro lado, pues eso, quizá algo como más importante que no nada más verlos, es como no preocuparse por el daño que puede hacer a otras personas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que nosotras nos hemos encargado que incluso cuando hablamos, tenemos como la precaución de qué vamos a decir. Y vemos otras personas que no importa lo que digan, aunque duela, es como hasta uno se saca de onda, así como en shock de, ¿en serio dijo esta persona esto, no? Sabiendo las implicaciones, pero quizá esa persona, como siempre se la ha escuchado, siempre se la ha validado, nunca ha tenido que repensar qué es lo que tiene que decir, nunca ha tenido que cuestionárselo. Entonces, por eso sí es importante esta incomodidad de decir, oye, me estás incomodando con lo que dices, porque si no, nunca lo van a reflexionar. Entonces, pues siempre van a poder seguir hablando como si nada, porque pues nadie les dice que eso pues está dañando a alguien más, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues eso tiene que ver con ¿qué tiene que ver con el cuidado? Pues este intercambio mutuo entre reciprocidad de cómo me cuido y cómo me cuidan, ¿no? Redistribuir esta parte, no feminizarlo, y que sea necesario esto para existir, pues es algo fundamental, ¿no? Es aceptar también que necesitamos cuidados de las otras personas porque no podemos solas, y que pues eso también es un discurso común, ¿no? Que podemos decir, ay, es que yo pude sola, y eso, a ver, espera. Entonces, ¿quién te cuidaba, la niña o el niño, cuando tú estabas trabajando o estudiando? A ver, espera, quizá tu amiga estuvo ahí, pero no es que estuviste sola, o sea, y reconocer las personas que estuvieran a tu alrededor creo que es muy importante, porque también identificas con quién sí cuentas y que puedes pedir ayuda, y que cuando pasa algo no te sientas sola, ¿no? También. Bueno, pues no sé, yo creo que Ya para cerrar. Bueno, ya nada más esto, ¿no? Traté de ser feminista alegre, pero estaba muy enojada. Entonces, pues eso, creo que ahorita podemos irnos con un poco de rabia, así como de, oh, ¿qué pasa con esto? Pero por eso quisiera que igual, pues tómenle foto o algo para que pudieran acabar con esta actividad, que es un poco como esto, hacer quizá una narración, un listado de metas a corto plazo de una semana para redistribuir el cuidado en tu entorno y un plan de acción para gestionarlo, ¿no? Entonces les pongo estas preguntas claves. ¿Qué puedo hacer con esto en una semana? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Y cuántos cambios quiero hacer en una semana? Entonces creo que estos son como unas herramientas que nos podrían ayudar a ver que si ya tengo unos cuidados, pero quizá otros no, pues con esto podríamos apoyarnos y reflexionarlo. Y bueno, pues ya nada más para cerrar aquí algunas referencias, y pues gracias por el espacio y la escucha. ok, bueno. No sé, Eli, ¿hay algún otro comentario, dudas, quejas? A nosotras nos dan cuerda y no nos callan, ¿eh? A Cristi y a mí. Entonces. ¿Y hay algunas quejas, Pau? No, no te creas. Si quieres ya después de que se acabe la grabación. Ok, muchas gracias por todo, que les ha gustado mucho la charla, muy interesante. Pues puros agradecimientos. Cristi, muchas gracias por haber estado. Ojalá y no sea la primera vez, ojalá y nos acompañes en más charlas. Claro, con gusto. Muchas gracias. Y algo que he dicho yo muchas veces, tenemos que empezar a cuestionar y hablar de otras cosas, ¿no? No, a veces no todo es la enfermedad. O sea, también las mujeres que tenemos endometriosis, no solo es pensar en la enfermedad 24 horas al día, es abrir el espacio para otras cosas. Digo, porque a lo mejor esta charla es diferente a todas las anteriores que tienen el foco de la endometriosis, pero esto impacta nuestro día a día, o sea, el cuidado, el cuidar a otros, cómo me cuido, en todo, ¿no? Entonces, pues si Cristi quiere, pues la invitamos. Claro, con mucho gusto. Sí, luego les avisamos el segundo summit de Sí. Cristi. Y ahorita estamos planeando para noviembre mitos y sí, como hablar de los mitos con respecto a la sexualidad, ¿no? Hablaríamos un poquito con Angie, también una sexóloga, una amiga de la universidad que ya ha venido algunas veces, pero lo platicamos y a ver qué otra charla aquí invitamos a Cristi. Sí. Encantada, muchas gracias. Muy interesante cómo se dio el diálogo y estar con ustedes también acá. Listo, pues vámonos. Muchas gracias. Porque ya es noche. Buenas noches. A las 8:30 todavía. No, tú traes una hora menos, son las 9:30. Cierto. Porque está. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, Bye. bye.